Hola, nos encontramos una vez más con un café con raíces. Con aroma a Torá. A Torá. Les queremos agradecer, ¿verdad?, que estén acompañándonos con estas porciones que cada día están más interesantes. Pero antes de continuar, vamos a orar. Oremos, ¿ya? Padre amado, Señor, en esta hora estamos delante de su presencia, porque, Señor, reconociendo en primer lugar que usted es nuestro Adón, nuestro Señor, nuestro Todopoderoso, el que nos acompaña, el que está pendiente de nuestro Señor, y nosotros solamente, Señor, somos sus siervos, Padre amado. Queremos en esta hora, Señor, que usted bendiga, que usted cuide, que usted proteja, que usted, Señor, entregue bendiciones a cada uno de los hermanos que van a ver o que están viendo, Señor, estas parachá. Queremos, Señor, que su presencia reveladora sea en las vidas de cada uno de ellos, Señor, revelando sus vidas y permitiendo, Señor, conocer más acerca, Padre amado, de su palabra, de sus mandamientos, de sus preceptos. Queremos, Señor, obedecer solamente. Queremos, Señor, estudiar solamente para obedecer lo que usted demanda de nosotros. Señor, damos gracias por Israel. Gracias, Señor, porque ya han sido liberados muchos rehenes. Queremos, Señor, que usted también sea obrando en la vida de cada uno de ellos, Señor, y, Señor, protegiendo a aquellos que todavía, Señor, están en manos de este grupo terrorista. Jamás, Señor. Señor, nosotros estamos en oración permanente por cada uno de los habitantes de Israel, Padre amado. Gracias, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Bueno, y así hemos llegado a la parashá Vayislach. Esta es la lilla 4 que la encontramos en Génesis 33 del 6 al 20. ¿La leo? Ya, léala. Ok. Dice, luego vinieron, ¿cierto?, las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente, que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor, sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco, al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue mi señor a Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Hallé yo gracia a los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padam Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo, donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar, y lo llamó el Elohé Israel. Amén. Amén. Hemos visto y hemos estado hablando, ¿verdad?, sobre dos hermanos. Los estamos conociendo más profundamente. ¿Cuál es el nombre de estos hermanos? Esaú y Jacob. Y Jacob, ¿verdad? Hemos visto que Esaú era un hombre malvado. Así lo vemos en Hebreos 12:16, que dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. También en Romanos 9:13 dice, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Podemos ver que Esaú se conoce como un hombre malvado, torcido, perverso, que fue aborrecido por Dios. Pero ahora
en Génesis 33, Esaú es presentado como una persona llena de gracia, de perdón, de amor. Muy contradictorio con lo que encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios siempre fue que Esaú se enrolara en su voluntad. Exacto. Bueno, como hemos conocido durante todo este tiempo, hemos visto, como dices tú, la vida de estos dos ya hombres, porque lo hemos visto desde niños, ya venían con alguna contienda, ¿cierto? Y hemos visto, ¿cierto?, que fueron criados a los pies, ¿cierto?, de su padre Isaac, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, también la enseñanza que le entregó Isaac fue a los dos iguales. Solamente que cada uno fue por distintos... Toma sus decisiones, sus propias decisiones. Exactamente, fueron por distintos caminos, ¿ya? El Eterno siempre esperó que Esaú actuara conforme a su corazón, pero finalmente él le hizo caso al corazón, que es engañoso y perverso, ¿verdad? Y perdón, ¿cierto? Y acá nos pasa lo mismo a nosotros en los tiempos, ¿cierto? Porque el Eterno quiere que nosotros lo busquemos. Y que hagamos su voluntad. Y hagamos su voluntad. Y nosotros, ¿cierto? Igual... tenemos tendencia a actuar conforme a nuestro corazón. ¿Cierto? Con aquellos ídolos, como lo veíamos el otro día, ¿cierto? Con aquellos ídolos, dejarlo, ¿ya? No estudiar su palabra, ¿ya? Y vamos en contra del Eterno, ¿ya? Bueno, aquí se supone que Esaú reciba a su hermano Jacob y le dé la bienvenida y lo bendiga. Pero encontramos que proféticamente el pueblo que desciende de Esaú, es decir, Edom, hace guerra contra el pueblo judío en la batalla final de la que nos habla el libro de Jeremías. Es Abdías, capítulo 1, versículo 18 al 21. Ahí está. ¿Ya? Parece que está un poco confundida, ¿ya? Pero hay que hacer un paréntesis acá, ¿ya? Quiero hacer un paréntesis. O sea, cuando nosotros sigamos avanzando en la Torá y lleguemos ya, ¿cierto?, al libro de Éxodo, cuando sale el pueblo, ¿cierto? Ahí también vemos cómo este pueblo, Edom, ¿cierto?, de que viene, ya no está Esaú indudablemente, pero también quiere hacer frente a Israel. Y no lo deja pasar, ¿cierto?, por sus tierras, aun cuando el pueblo de Israel quiere pagar y Dios le dice que debe pagar por el agua, ¿cierto?, y por alguna cosa que ellos hayan consumido, ¿ya? Pero siguiendo, ¿cierto?, ese paréntesis, sigamos en Abdías 1, 18 al 21. ¿Qué dice? La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama. Y la casa de Esaú estopa y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho, y los del Negueb poseerán el monte de Esaú, y los de Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén, que están en Sefarat, poseerán las ciudades del Negueb, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será del Eterno. Eso está por venir, ¿verdad? Y eso es un poco lo que tú dices, ¿ya? La profecía, ¿cierto?, que está descrita en Abdías, ¿ya? Le invitamos, ¿cierto?, que usted estudie los profetas, porque los profetas está toda la historia, ¿cierto?, de estas dos casas, casa de Judá y casa de Efraín. De Efraín, ¿ya? Y en esto, ¿cierto?, también nos lleva las profecías a estos últimos tiempos. Sí. ¿Ya? Vemos que Jacob se presenta humildemente delante de Esaú. Recordemos que Jacob nunca quiso perjudicar a su hermano Esaú. Todo lo que él hizo fue porque él fue celoso de cumplir las promesas que estaban para ellos, ¿verdad? Él quería ejecutar los planes y los propósitos de Dios. Sabemos que Esaú menospreció su primogenitura. Ya. En Génesis 133, 6 dice, ¿cierto? Queremos que usted siga la lectura, ¿cierto? Hay dos interpretaciones en cuanto, ¿cierto?, a que vemos que sus hijos, su sierva, su esposa y él mismo se postraron. Una de ellas, ya, que se postraron ante Esaú, ¿cierto? Y otra interpretación es que se postraron ante el Eterno, mostrando a Esaú que ellos es una familia que adoraban a Dios, ¿ya? Sí. Porque en el verso 6 y 7 dice, se inclinaron, que en el Strong lo encontramos con el número 7812, que es la palabra chak-ha, que es adorar a Dios. Entonces nos da esta idea de que se postraron
adorando a Dios, si vamos a buscar, digamos, el significado en el hebreo. También también podría tener la connotación alternativa de humildad y respeto. Exacto. Pensemos, ¿cierto?, que él lo trata de Señor. Y Señor, ¿cierto?, en el hebreo es Adón. Adón. Por lo tanto, ¿cierto?, significa soberano. ¿Ya? Hay un respeto. Entonces, nos da lo que tú dices, nos lleva, Hay ¿cierto?, para dos interpretaciones. para dos interpretaciones. ¿Ya? Es un, como decimos nosotros, ¿cierto?, es un símil, ¿ya? Es una sombra, ¿ya?, de Dios con respecto, ¿cierto?, a la humildad que tiene Jacob. Ya recordemos que una sombra, Jacob es una sombra de Yeshua. ¿Ya? Ahora, solamente es una sombra, no quiere decir que es. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Aquí la familia se ve enfrentada a un riesgo. Esaú viene junto a 400 hombres. ¿Y cuál es la actitud de la familia? Es adorar a Dios. Exactamente, ¿ya? Ella no sabía qué es lo que se proponía Esaú, ¿ya? Pero ellos adoraron a Dios, ¿ya? Recordemos que Jacob era un hombre de oración, un hombre que buscaba al Eterno, ¿ya? Esaú le pregunta, ¿cierto?, ¿qué te propones con estos campamentos? Porque habían dos campamentos, era algo raro. Y que ya lo explicamos, ¿cierto? ¿Cuál es la sombra de estos dos campamentos? ¿Qué nos lleva proféticamente, ¿cierto?, más adelante? ¿Ya? ¿Y qué le dice Jacob? Dice, es hallar gracia. Increíble, ¿eh? Es hallar gracia, ¿ya? Y la gracia, ¿cierto?, es... Vemos que la gracia entonces no solamente la encontramos en el Nuevo Testamento, sino que también es algo común en el Antiguo Testamento. Y claro, y nosotros siempre hemos dicho, ¿cierto?, que gracia es un regalo de Dios. ¿Y qué es lo que le está pidiendo, ¿cierto?, Jacob a Esaú? Gracia, o sea, un regalo que él tuviera, ¿cierto?, como una especie de misericordia hacia, ¿cierto?, Y aquí vemos la actitud de Jacob, porque recordemos que él le envía como 500 animales de regalo a su hermano. Bueno, eso era una costumbre. Claro, era una costumbre del Medio Oriente. Sí. Enviar regalos en manera de reconocimiento. También se daban regalos en los compromisos, como por ejemplo en un matrimonio se entregaba la dote. Exacto. Para compensar que la familia iba a perder a la hija porque se iba a casar y se la iban a llevar. Ya, recordemos esto, ¿cierto? Porque nosotros también podemos decir que hoy tuvo miedo Jacob, pero no es así. Piensen que Jacob venía de una, ¿cierto?, experiencia sobrenatural, ¿ya? En la cual, ¿cierto?, él peleó con un ángel del Eterno, ¿ya? Sí, este evento que pasó en Peniel. Exactamente, en Peniel. Y ahí él aprendió que quien lucha con Dios, no contra Dios, sino quien lucha con Dios, triunfa con Dios también. Exactamente, ya, porque ahí, ¿cierto?, uno busca quién ganó y siempre decimos, no, Jacob le ganó al ángel de Jehová, ¿me entiendes? Pero el ángel de Jehová, ¿cierto?, el Eterno, no puede ser derrotado, sino que él, ¿cierto?, se tomó ya como de esa lucha, ¿cierto? Luchó con él. Tomó más, ¿cierto?, autoridad para poder enfrentar lo que venía, porque realmente venía una situación muy, muy compleja para su vida, ¿ya? Si tomamos a Dios en cuenta en nuestras batallas, triunfaremos junto a Él, ¿verdad? Exacto. Jacob sabía que nada malo le sucedería, porque llega de este encuentro, ¿cierto?, con el ángel, llega así como quien diría power. Este encuentro, lejos de darle miedo, le da seguridad, ¿verdad? Y lo confronta con confianza, ¿ya?, con su hermano mayor. O sea, no quiere imponerse sobre él, sino que le quiere mostrar humildad. Y reconoce que él es su hermano mayor, ¿ya? O sea, en él no hay jactancia por la primogenitura, ¿cierto?, que fue importante, indudablemente, pero no se jacta de eso. A pesar que él igual llega enriquecido, sí, pero muestra esta actitud de humildad ante su hermano mayor. Y más aún, ¿cierto?, vemos en el relato bíblico que Esaú, ¿cierto?, no quiere recibir los regalos, ¿ya? Pero Jacob insiste, ¿cierto?, más de una vez para que Esaú los tomara, ¿ya? Porque con eso, ¿cierto?, él iba a reconocer, como dices tú, como la costumbre mesopotámica, ¿cierto?, que él iba... Era para poder ayudar a que haya una conciliación. Exacto. Y eso también nos recuerda en nuestra vida diaria, porque de repente, ¿cierto?, nosotros hay alguien que nos bendice. Y nosotros, ¿cierto?, ponemos una careta, ponemos una actitud, ¿cierto?, bien esquiva, decimos, no, hermano, no se preocupe. No, aun cuando sabemos, ¿cierto?, que estamos pasando necesidades, pero muchas veces ponemos una barrera.
¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando alguien ofrenda, alguien, ¿cierto?, nos quiere bendecir, debemos aceptarlo, ¿ya? No, Mayor bendición tiene el que da que el que recibe. claro, y nosotros, ¿cierto?, no tenemos esa costumbre mesopotámica. Si la tuviéramos, a lo mejor lo aceptaríamos de en primera, pero generalmente, ¿cierto?, pasa eso, porque pensamos pensamos nosotros, pensamos que es un acto, ¿cierto?, como de soberbia hacia nosotros, y no es como un acto de humildad. Como el que lo da, ¿cierto?, porque cumple lo que Dios establece. Estipula. ¿Ya? En los versos 12 y 13 vemos que Esaú quiere partir con su hermano, o sea, quiere que vayan los dos juntos a el lugar donde vivía Esaú, a Seir. Sí. Pero Jacob le dice que no, que él quiere ir a su propio ritmo porque lleva niños chicos, porque lleva su ganado y al parecer habían parido algunos animales, entonces él quería ir lentamente a su ritmo y le dijo que después se encontraran en Seir. ¿Y qué pasó? Que Seir es el territorio de los edomitas y Esaú es el patriarca de los edomitas. En Jeremías 35 vemos que este lugar que es el que Dios destruirá en los últimos días. Hay una profecía con respecto a los edomitas. A los edomitas, ¿ya? Todo este relato es profético. Jacob dice, yo llegaré después a este lugar, y eso es exactamente lo que sucederá en los últimos días, ¿ya? Esaú quiere dejar algunos de los suyos, pero Jacob tampoco se lo permite, y dice, si ha hallado favor, ¿ya? Es esa pregunta, porque no quiere ninguna influencia de su hermano en su familia. ¿Ya? Eso es interesante, ¿ya? Porque Esaú no es un hombre de mente piadosa, ¿ya? Y los edomitas viven para obstruir los planes de Dios hasta el día de hoy. Después busquen, ¿cierto? Cuando así lo dice la historia. La historia, ¿ya? Porque esto es importante, ¿cierto? Porque registrará, ¿cierto?, en la Escritura, porque veremos más adelante, ¿ya? Perdón, me traspapelé, ¿ya? Porque Saúl, ¿cierto?, como decía, no es un hombre de mente pedazosa. Quiere, ¿cierto?, el mal también para Jacob, ¿ya? Entonces, es un poquito lo que pasó en ese Sí, y momento. en el verso 17 dice que Jacob fue a Sucot. ¿Qué significa? Me suena Sucot. ¿Qué significa Sucot? Sucot es lugar de tiendas, ¿ya? Exacto. Porque el relato cuenta que edificó casa para él y Sucot para sus ganados. Sucot es una vivienda que no es permanente, ¿verdad? Exactamente. ¿Y por qué resalta esto la Escritura? Porque es importante que quede registrado, porque vemos más adelante una fiesta a Jehová que se llama Sucot, y esa fiesta habla de nuestra dependencia de Dios. Claro, lo vamos a ver, ¿cierto?, cuando ya el pueblo de Israel, ya de este pueblo que se está formando, salga, ¿cierto?, de Egipto. Vamos a ver que Dios establece fiesta, ¿cierto?, una vez que lleguen ya después a la tierra prometida, y una de estas, ¿cierto?, es Sucot, la cual recordará, ¿cierto?, las viviendas que ellos tuvieron durante estos 40 años o durante toda esta peregrinación, porque Jacob es parte de esa proféticamente, claro, está peregrinación apuntando hacia Moisés. Exactamente, ¿ya? Entonces, esa es la fiesta hoy día, indudablemente, cuando uno ve, ¿cierto? Y si usted tiene la posibilidad de verlo, uno ve, ¿cierto?, que en Israel siempre en las casas, ¿cierto?, colocan, ¿cierto?, una pieza, una especie de toldo, y ellos la adornan, ¿cierto?, con hojas, con ramas. Incluso, ¿cierto?, también podemos ver nosotros cuando el 18 de septiembre, ¿cierto?, hay una influencia judía en nuestra historia. Y eso es Sucot, ¿cierto?, esa ramada que nosotros vemos, eso es Sucot, ¿ya? ¿Qué podemos aprender? Que fue debido a que Jacob dependió de Dios, no se dirigió a Seir y se dirigió a un lugar diferente. Exacto. A pesar que el texto dice que ellos se reconciliaron, Esaú corrió a su hermano, ¿cierto?, abrazándole, cayéndole en el cuello, dice, besándolo y llorando juntos. Pero Jacob moraba en Sucot. Al final demostrará su dependencia de Dios. Porque claro, hubo una reconciliación con los hermanos, pero al final siempre el corazón de Esaú permaneció siendo igual. Sí, mire, acá es importante también reconocer, ¿ya?
hubo una reconciliación, eso no lo podemos desconocer. Lo que Y fue genuina. pero lo que pasó, ¿cierto? La influencia que tuvo Esaú con todas las personas que vivieron en esa región, ¿cierto? Trascendió en el tiempo. Esaú, ¿cierto? Buscó, como veíamos, ¿cierto? Buscó, como tú decías, buscó en algún momento, ¿cierto? La reconciliación genuina. Entrar lo que su papá le había dicho. ¿Me entiendes? Pero la Biblia, ¿cierto? La palabra del Señor también nos relata, ¿cierto? El corazón duro que influyó mucho en todas las personas a las cuales él dirigía. ¿Ya? Sí. Entonces, es importante también decirlo. Finalmente Jacob llega a Siquem. En el verso 19 queda estipulado que Jacob compró parte del campo a los hijos de Hamor, padre de Siquem. ¿Por cuántas monedas? 100 monedas. Por 100 monedas. Hoy dicen que Israel no les pertenece a los judíos, sino que le pertenece a los palestinos. Pero aquí encontramos una evidencia bíblica que Jacob compró esos terrenos. Y también lo vemos también cuando Abraham, ¿cierto? Que también compró una parte ahí de esos terrenos. Entonces vemos, ¿cierto? Que indudablemente ellos hay un valor que adicionalmente... Se pagó un precio. Adicionalmente se pagaron, ¿ya? ¿Y allí qué hizo Jacob? Allí hizo un altar. Esto nos conecta con Jacob cuando tuvo la visión donde reposó sobre una roca, y también luego en Galaad vimos cómo hicieron como un montón de rocas, también juntaron. Ahora hace un altar y lo llama Dios, el Dios de Israel. Jacob es Israel en este minuto y Dios es el Dios de Israel. Aquí vemos cómo nuevamente en el original hay un juego de palabras. Esto nos habla de victoria, de una victoria mesiánica, y esto nos conecta con Jacob y con una transformación. Y esto nos conecta con los últimos días también, donde Israel será transformado para los propósitos del reino, de un reino mesiánico, de un reino de victoria. Esta porción es altamente profética y nos brinda pistas de lo que sucederá más adelante. Exactamente, ¿ya? Como siempre hemos dicho, hay una historia, ¿cierto? Podríamos decir literal, pero también hay una sombra, ¿cierto? Profética. Y esa sombra es una sombra profética que nos conecta con la historia. Porque a medida que avanzamos en la historia de Israel, ¿cierto? De este hombre Jacob con sus 12 hijos, formó Israel y después viene, ¿cierto? Más hombre, nos conecta a esa realidad o a esa historia que nos lleva, ¿cierto? Finalmente a Yeshua y que nos llevará a el establecimiento del reino, ¿cierto? De Yeshua aquí en la tierra. ¿Ya? Bueno, entonces, y con esto hemos terminado la porción de hoy. Seguimos tomando un cafecito con raíces que nos ha hecho crecer mucho, ¿verdad? Sí. Hemos crecido bastante y recién estamos en Génesis y esperamos que nos acompañen hasta terminar Deuteronomio. Así que les decimos adiós. Adiós.